Dios bendiga, buenas tardes. Daremos comienzo, aleluya, para la gloria del Señor, una nueva clase de Juan con nuestra hermana Beatriz Murialdo. Sería la tercera clase donde Dios nos va a estar hablando y queremos bendecirles, aleluya, y que realmente que Dios se glorifique en cada uno de vuestros corazones, en los hogares, que esta palabra sea regada y que llegue y que sea diseminada a través también de tu corazón. Y vamos a adorar a Dios para entrar en la clase, diciéndole al Señor: Santo, Santo, aleluya, Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir: Santo eres tú. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Comenzamos ahora, continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Y hoy comenzamos con el capítulo 2. Y vamos a ir leyendo y comentando. Dice acá en el capítulo 2: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Vamos a dejar ahí, vamos a empezar a comentar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Al tercer día de qué? Bueno, al tercer día de haber encontrado el Señor a Felipe y a Natanael. Al tercer día de haberlos encontrado a ellos, que fue el acontecimiento anterior a esto, fue que se realizaban estas bodas en Caná de Galilea. Caná significa lugar de los juncos. Era un lugar donde había abundantes higueras muy frondosas en Caná. Y las bodas se realizaban en el pueblo judío en la casa del novio. Era el padre del novio el que hacía la gran fiesta, y donde se hacían cánticos y danzas, y duraba varios días. Y seguramente la madre de Jesús era familiar o muy amiga de esta familia que estaba celebrando la boda. Entonces ella se afligió cuando vio que como que faltaba algo, iba a faltar el vino. Entonces recurrió a Jesús y le dice: falta el vino. Y Jesús le da esta contestación que a todos nosotros nos asombra, porque no está en nuestra manera de hablar. Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto es una expresión que pone distancia entre Jesús y la madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? En realidad le está diciendo: estamos por fuera de este problema. Vamos a no meternos en este problema. Es un problema de ellos. Vamos a no meternos. Pero el asunto está que la madre estaba afligida. Jesús sabía que la madre estaba afligida por este inconveniente, porque
iban a quedar muy mal si faltaba algo tan esencial como era la bebida en esa celebración. Quedaba como una falta grave en la fiesta. Entonces, dice así, pero no lo podemos considerar esto, ¿qué tienes conmigo, mujer? No lo podemos considerar como una falta de respeto. En realidad no era una falta de respeto. Sí es una contestación un poco quizás áspera para nuestra manera de hablar, pero era como diciéndole, no te metas, no tengo nada que ver. Vamos a seguir leyendo, dice, y estaban allí 6 tinajas. 6 tinajas. Y antes de seguir con el versículo 6, quiero hacer referencia al versículo 4 que dice, aún no ha venido mi hora, dice el Señor Jesús. Vamos a leer de nuevo el 4, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En este evangelio, para el Señor, la hora era muy importante. No ha venido la hora, ha llegado la hora. Saben que en el Evangelio de Juan, la hora, Jesús habla de que la hora ha venido y que todavía no había llegado la hora. Saben que yo les voy a decir varios versículos en que se habla de esto de la hora, de que la hora ha llegado y de que la hora no ha llegado. En el 2.4 tenemos acá, le dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el 4.21 dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. La hora viene cuando en este monte ni en este Jerusalén adoraréis. En el 4.21 le está hablando a la mujer samaritana, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. En el 4.23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. También es cuando está hablando con la samaritana. En el 7.6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, refiriéndose a los hermanos de Jesús. En el 7.8, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Continúa hablando con sus hermanos, con sus medio hermanos, no en realidad. En el 7.30 dice, ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. En el 7.33, Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Esto se lo decía a los alguaciles mandados por los fariseos y sacerdotes. Y en el 8.20, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esto lo dice en el templo. Ahora también, cuando habla de no haber llegado su hora, también habla en otros pasajes de que la hora sí ha llegado. O sea que el tiempo de Jesús como persona acá, como hombre y perfectamente Dios, era muy importante. Vamos a ver ahora los versículos que citan que la hora había llegado. En el 12.23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto estaba cerca de la Pascua. En el 12.27 dice, ahora está turbada mi alma, mas para esto he llegado a esta hora, cuando anuncia su muerte en la cruz. En el 12.1, en el capítulo 13, versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esto fue antes de la última Pascua. En el 17.1 dice, levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Esto fue también en la última Pascua. Así que ya vemos cómo en algunos momentos habla de que la hora todavía no es la hora, como en este caso, todavía no es la hora y la hora ya ha llegado. Ahora, si nos referimos a que en este momento todavía dice el Señor que todavía no es su hora, vamos a ver a qué hora se refería él. Se está refiriendo a las profecías dadas por los profetas Jeremías, Oseas y Amós, que hablan de que iba a haber abundancia.
abundancia de bebida, abundancia de comida, abundancia de uva, abundancia de vino. Pero ¿cuándo iba a ser esto? Esto iba a ser después de su crucifixión, después de su resurrección, después de que la iglesia fuera levantada, cuando viniera el milenio. Todavía esa hora no había llegado. Y es importante detenerse entonces, por eso me detuve acá, para explicar esto de la hora. ¿Por qué dice, aún no ha venido mi hora? Él se refiere a la abundancia de que haya de todo. Estamos en un tiempo en que podemos tener algunos días abundancia, pero puede haber escasez también, como hemos pasado todos en nuestra familia, en momentos de abundancia y momentos de escasez, de estrechura. Así que se refería a esta abundancia del milenio, profetizada por los profetas Jeremías, Oseas y Amós. Seguimos entonces en el versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Quién era el maestresala? El maestresala es el amigo o una persona contratada del dueño de casa, del padre del novio, para hacer los ajustes y ver lo que hacía falta, todo prevenir todo lo que se necesitaba para esa fiesta. Seguimos leyendo, dice, en el 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Acá habla de nuevo de señales. Esto era una señal. Acá en el Evangelio de Juan no se habla de milagros, sino de señales. Y dice que sus discípulos creyeron en él. Esta era la finalidad de este milagro, de esta señal. ¿Y qué es un milagro? Es cuando una ley natural, algo que tendría que pasar por las reglas naturales de la naturaleza, se interrumpe por un acto sobrenatural. Acá el agua se interrumpió, el gusto del agua se interrumpió por la transformación en el vino. Fue algo sobrenatural, fue un milagro. Y acá Juan habla de señal. Dice en el versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum, a otra ciudad, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Si recordamos que los discípulos estaban con Jesús en esta boda en Caná de Galilea, esto sirvió para que los discípulos que estaban con Jesús y que habían visto esto, creyeran en él. Y dice que después fueron a Capernaum y no estuvieron ahí muchos días. Vamos a seguir leyendo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué se dice que subió Jesús a Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en un lugar más alto, entonces subió a Jerusalén. Y acá habla de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y acá en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, están descritas 3 Pascuas diferentes, 3 fiestas. Estas eran una fiesta que se celebraban una vez al año. O sea que en el ministerio de Jesús, que duró 3 años justamente, se mencionan 3 Pascuas. Y acá
en el Evangelio, en este Evangelio, está, la primera Pascua aparece acá, en el capítulo 2, versículo 13. La otra en el capítulo 6, versículo 4. Y la otra, la última Pascua, que es donde Jesús es sacrificado como el Cordero Pascual, está en el capítulo 11, versículo 55. Y vamos a seguir leyendo en el 14. Y halló en el templo, cuando subió a Jerusalén, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto está escrito en el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. Ahora, ¿saben que era necesario? Y Jesús sabía que era necesario que en el templo estuvieran vendiendo las palomas, estuvieran vendiendo las ovejas, estuvieran vendiendo los becerros, porque eran animales que se precisaban para sacrificarlos por distintos motivos. Y las personas se juntaban en estas tres fiestas fundamentales: la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pascua. Tenían que presentarse en el templo y adorar en el templo, como costumbre. Entonces venían de todos lados del mundo conocido, porque estaban por la diáspora, que estaban dispersados los judíos, estaban dispersados por todo el mundo conocido, volvían a Jerusalén para estas fiestas, en este caso para la Pascua. Y ahí habían también cambistas, cambiaban monedas, distintos tipos de monedas que había, ¿no? Entonces compraban también, la gente compraba, porque no podía venir de muchos kilómetros caminando con los animales, con las necesidades de los animales y todo eso, requería mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces los compraban y arreglaban esas cosas ahí en el templo. Lo que Jesús se enojó y echó a los animales y echó a los cambistas y los corrió de ahí, del atrio del templo, es por el desprecio que ellos sentían por lo sagrado y por lo santo, porque no tuvieron respeto, porque una cosa es hacer las cosas con respeto, pero ellos no, ellos cobraban caro, vendían todo caro, haciéndose de dinero a cambio de la necesidad de los que venían de lejos, que tenían necesidad de comprar lo que precisaban para los ritos sagrados. Y eso era lo que Jesús recriminó, la falta de amor, de aprecio por las cosas santas y por las cosas sagradas. Seguimos leyendo en el 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Otra vez la palabra señal. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús había dicho. Otra vez acá la palabra señal en el versículo 18. ¿Qué nos muestras tú? A ver, ¿qué milagros haces para que nosotros te creamos? ¿Qué señales haces para que nosotros te creamos? Pero acá Jesús estaba hablando no del templo. En realidad no fue la construcción del templo lo que duró acá, que dice 46 años, sino la reconstrucción que había hecho Herodes de un templo que ya estaba deteriorado y que demoró 46 años a reconstruirlo. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo, que si nosotros vamos a las Escrituras, él estuvo 3
días antes de resucitar. Entonces él hablaba de su cuerpo y fue lo que los discípulos de él recordaron cuando él resucitó. Vamos a continuar leyendo. Acá en el 23 dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ustedes se acuerdan que esa fiesta, primero venía la Pascua y después venían los panes ácimos, es decir, los panes sin levadura, duraban 6 días más, o sea, 7 días. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, otra vez las señales, o sea, los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús conocía el corazón del hombre, sabía lo que había dentro de cada una de las personas que estaba ahí. Y querido hermano, quiero decirte que el Señor conoce lo que hay también adentro del corazón nuestro. Si nosotros estamos contentos, si nosotros estamos tristes, si nosotros estamos con alguna necesidad, si nosotros tenemos alguna duda, si estamos pasando por una prueba, el Señor lo conoce. No necesitamos venir al Señor en oración elevando palabras grandilocuentes, haciendo pamento de que estamos orando. Vale más que nosotros vengamos con toda humildad ante el Señor y le digamos: Señor, mira que tengo este problema, mira, Señor, hoy estoy triste. El Señor sabe que no siempre estamos contentos. El Señor sabe que hay momentos en que estamos pasando dificultades, que estamos pasando problemas, que estamos pasando mal. El Señor todo lo conoce. Y Él lo que desea es que nosotros seamos sinceros y que abramos nuestro corazón ante Él, porque Él realmente conoce nuestro corazón. Lo conoce mejor que nosotros mismos. Cuando tengamos algún problema con algún hermano, alguna dificultad, algún rozamiento, alguna enfermedad, algún dolor que nos aqueja, el Señor lo conoce. Y vamos a presentarnos ante Él diciéndole realmente lo que sentimos, porque Él es capaz de cambiar esa situación y revertirla. Dice en el capítulo 3, y empezamos ahora otro nuevo capítulo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, otra vez la palabra acá, señales, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a dejar acá, vamos a comentar esta parte que estuvimos leyendo. Nicodemo quiere decir virtuoso sobre el pueblo. Es una palabra griega que quiere decir virtuoso sobre el pueblo. Así que es un nombre bien original y bien importante, porque era un virtuoso frente a todo el pueblo, entre todo el pueblo. Este hombre era un fariseo. Fariseo, la palabra fariseo, quiere decir separado, quiere decir un puritano, una persona separada para Dios, alguien que tomaba las cosas santas, era muy puro, un puritano en cuanto a los ritos que se hacían. Dice, principal entre los judíos. Él formaba parte del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era la corte suprema de los judíos. Cuando había un problema de juicio, cuando había algún problema legal, lo iban y lo resolvían en el Sanedrín. El Sanedrín está formado más o menos por unas 70 o 71 personas, entre los fariseos y saduceos. Eran las personas que
que estaban a cargo del templo, de todo lo que acontecía dentro del templo. Y cuando había muchachos dentro de los judíos que querían formar parte del Sanedrín, entonces cuando se reunía el Sanedrín, ellos, estos muchachos, sin voz ni voto, acudían a las reuniones y estaban atentos para ver cómo se manejaba el Sanedrín, para después algún día poder formar parte de este Sanedrín. Era un fariseo. Antes a los fariseos se les llamaba Hasidim, eran los Hasidim. Este nombre fue puesto en la época de los Macabeos. Desde ahí después se empezaron a llamar fariseos. Y el Sanedrín, este grupo, esta corte entre los judíos, parece que se formó en la época de Moisés, allá cuando estaban en el desierto. Bueno, vamos a seguir leyendo. Estábamos acá en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede...? Bueno, vamos a leer el 3 primero. Respondió Jesús, así lo recordamos mejor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dos preguntas hace aquí Nicodemo. La pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo que soy vieja, ¿puedo nacer de nuevo? No, pero un niño tampoco puede nacer de nuevo, aunque es un niño. O sea que ni viejo ni niño, no podemos nacer de nuevo. No podemos ir de nuevo al vientre de nuestra madre para nacer otra vez. Y la segunda pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? ¿Podemos entrar en el vientre de nuestra madre y nacer? No, ni siendo joven, ni siendo niño, ni siendo viejo. De ninguna manera podemos volverlo a hacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esta es la tercera pregunta de Nicodemo. ¿Cómo es esto que me estás diciendo de que tiene que nacer de nuevo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Y seguimos leyendo acá en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Acá hay dos preguntas que hace el Señor Jesús y que se las hace a Nicodemo. Nicodemo pregunta y el Señor le responde con preguntas también. Primer pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Dice Nicodemo, y él le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y la otra pregunta, que está en el versículo 12, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y aquí vemos dos cosas diferentes, las celestiales y las terrenales. Dos cosas que no se juntan. Están las cosas celestiales, que hay que discernirlas por el Espíritu. Y hay cosas terrenales que son para los hombres comunes, que las podemos resolver todos. Pero hay otras celestiales que necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para discernirlas. Dice acá,
Nadie, en el versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá vamos a seguir leyendo, dice en el versículo 16, porque es un versículo sumamente conocido y que todos lo sabemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, acá tenemos varias cosas. En primer lugar, en el versículo 14, Jesús habla de él como el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre sea levantado. Nosotros ya vimos eso en capítulos anteriores, que Jesús a sí mismo se da el nombre de Hijo del Hombre en este Evangelio. Él se presenta como el Hijo del Hombre muchas veces en este Evangelio. Y dice acá, en el versículo 16, está el corazón, este versículo de Juan 3:16 es lo que se llama el corazón de la Biblia. Es el corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que acá la palabra, el verbo es cree. Todo aquel que en él cree. Cree en el presente, no crea, porque crea es en el futuro. Y nosotros tenemos que creer acá en esta vida. Nosotros tenemos que creer acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá hay una cantidad en lo que sigue. Está hablando de la luz, de las tinieblas. Son cosas que se oponen. Son conceptos opuestos. Está hablando de lo santo y de lo inmundo. De las cosas terrenales y de las celestiales. De la salvación y de la condenación. Del amor, del odio, del pecado y del perdón. Está hablando acá de la luz y las tinieblas, y que la gente ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque en la luz se descubren los pecados, sale a la luz todos los pecados, y entonces quedan en evidencia. El que hace lo malo lo hace a escondidas. No lo hacemos a la luz para que todos nos vean. Seguimos acá en el versículo 22. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Acá lo vemos de nuevo a Jesús en el Jordán bautizando. Dice acá, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado,
Vimos en nuestros versículos anteriores que el ministerio de Juan el Bautista estaba disminuyendo y el ministerio de Jesús estaba creciendo. Y miren ahora lo que pasa en el versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vino contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y todos vienen a él. Y los discípulos de Juan el Bautista sorprendidos: Señor, aquel que tú bautizaste, del que diste testimonio, vienen a él para que él los bautice. En general, en realidad, en otro evangelio dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, ¿no? Pero vienen a él para que sea bautizado. Y entonces le decían sus discípulos: mirá que vas a quedar solo, porque todos tus discípulos se van con él. Respondió Juan el Bautista y dijo, en el versículo 27 estoy: no puede el hombre recibir nada. Me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino para el Señor. Ya lo había preparado, ya lo había presentado, y ya había presentado muchos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, estaban siguiendo al Señor, estaban ya con el Señor. Y él le dice: es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Esto, que yo mengüe, pero que tú crezcas, son palabras que nosotros tenemos que decir en nuestras oraciones. Señor, es necesario que yo mengüe dentro de mí, que este yo mengüe, que desaparezca, para que tú, Señor, crezcas en mí, y que tú seas entronizado en mí, y que tú ocupes todo el lugar, y que tu Espíritu Santo me llene, y que tu Espíritu Santo colme todo mi ser. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Y acá Juan se presenta como el amigo del esposo, y habla de Jesús como el esposo, y habla de la esposa. Nosotros sabemos la esposa del Señor, la iglesia. Todavía la iglesia no estaba formada, pero acá Juan el Bautista ya lo llama a él el esposo que va a tener la esposa. Seguimos acá en el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y acá hay unos pasajes muy importantes que hablan sobre el Señor Jesús, sobre Cristo. Dice en el versículo 21 que Cristo es el que practica la verdad. Acá en el versículo 31, el que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién viene del cielo? El Señor viene del cielo. En el versículo 34,
Las palabras de Dios habla. En el versículo 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y en el versículo 36 hay otra cosa sobre Cristo y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que el Hijo es quien nos da la vida. Cristo es quien nos da la vida. Amén. ¿Quieres tú tener vida? Vamos a aferrarnos al Señor. Vamos a orar por esta palabra, que esta palabra fructifique en nuestros corazones, que quede amarrada en nosotros y que hay verdades tan gloriosas en este Evangelio. Hay palabras tan inmensas, tan grandes, conceptos tan tremendos de teología sobre el Señor, sobre Dios, sobre la Iglesia, y vamos a pedirle a Dios que las podamos atesorar en nuestro corazón para que no se borren. Padre Santo y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, por haber podido realizar este estudio en este día. Te damos gracias porque hemos podido llegar hasta el capítulo 4. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que han oído esta palabra y por los que van a oír la palabra en el transcurso de los días. Señor, yo te pido, Dios mío, que estas verdades tan grandes nosotros las podamos atesorar en nuestro corazón y no las olvidemos nunca. Para ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Te pido por aquellos que están pasando dificultades, Señor, que tú suplas sus necesidades, cualquiera que sea esta necesidad, Señor. Y te pido por los que todavía no te conocen, pero que han oído tu palabra o parte de tu palabra, Señor, te pido que tu Espíritu Santo trate con ellos y que algún día se aferren a ti como lo hemos hecho nosotros. Gracias, Señor. Para ti toda la gloria y toda la honra. Bendice, Dios mío, al pastor Tomasino, bendice a su señora y a toda su familia. Bendícelos grandemente a toda la iglesia que se congrega acá. Gracias por todas las cosas, Señor. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Quiero comunicarles que en YouTube será subido este programa y ustedes lo podrán ver por YouTube y también por la página de Facebook, Julio Tomasino, y están allí todos los estudios que está dando nuestra hermana Beatriz Murialdo y está todas las órdenes. Cualquier pregunta que quieran hacer a la hermana, la escriben, que luego la hermana el miércoles que viene estará contestando las preguntas que pueden haber. Amén. Que Dios los bendiga y la paz del Señor con cada uno de ustedes.